¿Puedes hacer en el chat? Claro. Perfecto. Pues, bueno, voy a aprovechar para quitarle el sonido, pero también para enseñarte una cosa. Lo tenía aquí. Esto. Quiero enseñarte porque... Hola, ¿qué tal? Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, José Antonio, de volver a estar bajo tus preguntas. Sabes que yo siempre empiezo igual, siempre, ¿no? Que es, ¿por qué haces cine? Preguntando lo mismo. Entonces yo quiero que veas lo que me contestaste cuando te pregunté hace... Dios mío. Hace 6 años... Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo delante de tu cámara por la que han pasado tantos compañeros y pues un honor ser uno más, el siguiente. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Pues bueno, las personas que nos dedicamos a la creatividad pues tenemos que de alguna manera explotarla, ¿no? Y es pues algo que te evita la ansiedad, algo que a mí me realiza, que me hace sentir libre, que me ilusiona y ayer lo estaba hablando con mi padre después del pase de la película Descubre Lucientes en Sevilla. Es que joder, hay quien es muy apasionado de hacer escalada en hielo, otros de hacer maquetas de trenes, otros de coleccionar mariposas, ¿no? Siempre necesitamos algo en la vida que nos llene, que nos ilusione, que nos realice, ¿no? Y en el caso de la gente creativa, pues es la creatividad. Y en mi caso empecé dibujando, luego pasé por la música y ahora me metí a algo que desde hace unos años que comprende todas esas cosas, que es el cine. Así que... Me enrollo, ¿eh? Vale, entonces si yo te preguntara otra vez por qué hacer cine, ¿me dirías algo parecido o me dirías algo diferente? Es una muy buena pregunta para repetir entrevista. Pues mira, me veo ahí no hace tantos años, pero me veo cambiado. Sí, sigo haciendo cine un poco por lo mismo, porque creo que es la herramienta de expresión o el medio de expresión más sofisticado y que comprende más disciplinas que yo he podido encontrar. Ahí te contaba pues que yo dibujo, tengo sensibilidad para la música, las artes plásticas, la fotografía, y el cine comprende todo eso y sigo pensando que es la herramienta más potente, pero también me doy cuenta de que hacer cine es una manera de vida, y entre los años que han pasado desde esa entrevista hasta esta, me doy cuenta de que la vida es muy amplia, es muy grande, da muchos cambios, ocurren muchas cosas y también es muy bonito ser permeable a la vida. No sé si para después devolverlo al cine o quizás para entender mejor lo que contar. En todos estos años me he vuelto más permeable a la vida. Seguramente he hecho menos películas, pero he vivido más, aunque sea llevando una vida más o menos convencional. Y estoy satisfecho de ello. Y mientras en ese momento tenía ahí una cierta ansiedad por hacer películas todo el tiempo y vivir rodando, como por ejemplo hablábamos ayer, bueno, para los espectadores, justo ayer hubo una masterclass en el Festival de Alternativa que Mauro Herce, que es un hombre de cine, un director de fotografía, que vive rodando, nos contaba que su vida es todo el tiempo estar detrás de una película, ¿no? Y me preguntaba si ese tipo de vida es la que a mí me habría gustado, y realmente me habría gustado, pero habría tenido que renunciar a pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, y es algo que de ese tiempo hasta ahora he apreciado mucho. Sobre todo tras el confinamiento me he dado cuenta de la importancia de alimentar las relaciones personales y los vínculos con la gente más estrecha. ¿Por qué haces cine? Pues a lo mejor ahora hago cine para volcar todo lo que estoy recogiendo de la vida estos años, y por supuesto pues para calmar esa, como te decía, esa ansiedad creativa que tiene la gente inquieta. Vale. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Yo he visto esta mañana, déjame hablar, sobre el
el maravilloso músico Luis de Pablo y El género chico. ¿Estas dos son películas de encargo? Porque a mí me huele que sí, ¿vale? Ahora tú me dirás si tal. Pero me he pasado una hora y media y pico asistiendo a dos musicales. A dos musicales como yo entiendo que debería ser el musical y no como nos han vendido desde otras cinematografías, ¿vale? Lo dejo ahí. Entonces, ¿estos son encargos o son proyectos personales? Los dos son encargos, pero uno ha derivado hacia un proyecto personal y el otro ha derivado hacia una manera de hacer personal, pero siempre en el encargo. A mí la música me entusiasma, me encanta. Yo antes de hacer películas hacía música y dejé la interpretación musical y convertí un poco el trabajo con el sonido en la radio como el instrumento, ¿no? Entonces, lo que sea ahí tocar aparatos y que suenen cosas, pues no deja de ser también una técnica como de operar un instrumento, de tocar un instrumento. Me gusta que es la primera entrevista que me plantea Déjame hablar, que es un retrato sobre Luis de Pablo, un músico contemporáneo, y El género chico, que es una historia de este tipo de zarzuela, que es una música popular ligada al teatro musical. Son dos ramas de la música española totalmente dispares. A Luis de Pablo no le gustaba nada la zarzuela, no le gustaba nadísima, y al mundo de la zarzuela, la música contemporánea, las músicas vivas, le es ajeno hasta el infinito, o sea, es lo opuesto, ¿no? Entonces me pareció muy interesante en estos años, desde Oscuro y Lucientes, trabajar tradiciones de la música española que son antagónicas, y es que me encanta la zarzuela y me encanta la música española contemporánea, no solo Luis de Pablo, sino no sé, Tomás Marco, Zulema de la Cruz, todos estos compositores que, si el cine indie y el cine más experimental está en la sombra, la música contemporánea, bueno, en este caso no es más actual porque son gente que es mayor, pero la gente joven que está haciendo este tipo de música está como en el eclipse del eclipse, ¿no? Por la poca visibilidad que tiene en España esta manera de creación. Me voy enrollando. Entonces, Déjame hablar fue un encargo, nació como un encargo de la sobrina nieta de Luis de Pablo. Quería hacer una película integral sobre su tío abuelo, como la película definitiva, ¿no? Y yo pienso que ella la imaginaba como una película clásica, un documental así integral, hablándolo todo, ¿no? Y yo le fui dando vueltas a la idea y pensé, seguramente no hay que hablar tanto de Luis de Pablo, sino que lo que debe ocurrir es que se escuche su música, y no la de cine, que es la más conocida, sino una película donde la música sea la protagonista. Y esto surgió en una conversación que tuve con él, y a la hora de ejecutarla dejó de ser un encargo para convertirse en un trabajo, en una apuesta mía, en una visión de cómo mostrar la música contemporánea, en este caso Luis de Pablo. Y en el caso del género chico fue un encargo de la Fundación Jacinto Inocencio Guerrero. Es una fundación hecha para la promoción de la zarzuela y de la música de Jacinto Guerrero, que es un músico de zarzuela muy importante de los últimos años de la producción de la zarzuela del siglo XX, y me propuso rodar un concierto de zarzuelas, una selección de piezas de zarzuela del género chico, que es las zarzuelas de final del siglo XIX, donde están las más populares, seguramente las más conocidas, como La verbena de la Paloma, La Gran Vía, Chateau Margaux. Luego hay otras mucho más conocidas, pero que son ya otro concepto. Y yo pensé, bueno, si rodamos el concierto, para que no se quede simplemente en un registro, podemos complementar contextualizando estas músicas y desarrollando una historia de este tipo de teatro musical. Entonces, digamos que fue un encargo, pero que lo llevé más allá. Entonces, de alguna forma nacen como un encargo, pero ambas películas pues las he podido trabajar creativamente como yo considero. O sea que... A mí, la voz en off, por ejemplo, del género chico, a mí la voz en off en general no me gusta nada. Pero aquí es fundamental.
porque hay cierta información que debes saber y es importante. Pero también me gusta cómo compones las fotografías, porque parece o sea, van al ritmo de la música. Y esto me parece interesante. Esto es lo que hace el encargo para mí más personal. Y la manera de filmar la orquesta es también una manera diferente. No sé, no es la típica como filman los conciertos, por ejemplo, que son extremadamente aburridos. No tienen imaginación para filmar los conciertos. Pero tú lo filmas de una manera como si también estuvieras componiendo, siguiendo el ritmo de la música, las imágenes. Esto es una idea, porque tú montas tus películas. Cuando creo que es conveniente, sí, pero no es una norma fija. Entonces, cuando estás filmando, estás ya pensando en el montaje, porque en la música, en este plano, por ejemplo, hay un momento de las fotografías que hace como así, como pampayuca. Sí, como un flicker, sí, ¿Sabes? sí. O sea, ¿sabes? Es como estos espectáculos musicales que hacen con agua, pues tú los haces con la fotografía. Sí, traté de hacer algo parecido. Entonces, cuando estás filmando, ya estás pensando en esto. Sí, claro. O hacer esta composición musical a través de las imágenes, la fotografía, ya está pensado antemano y dices, tío, voy a filmar esto porque luego en el montaje... Claro. Hablas del género chico. Sí. No, déjame hablar, es otra historia. Para mí es... Bueno, luego hablamos. Claro. Contestándote que es una pregunta compleja. Sí. En una película musical hay que tener claro que el valor de la película es la música. Yo por lo menos parto de eso. ¿Cómo hacemos que la imagen acompañe o ponga la música en su lugar? Pues es una buena pregunta. La música clásica, ¿cómo estamos habituados a verla? Pues con filmaciones televisivas. ¿Por qué? Pues porque una orquesta, primero por el respeto a una orquesta. Normalmente una cámara no se mete dentro de una interpretación en directo de muchos músicos. Por el respeto, por lo complejo. ¿Qué trataba de hacer yo en la filmación de este concierto? Estar dentro de la orquesta. Dar la sensación de formar parte de los músicos, captar sus gestos y después, por supuesto, saber en qué teníamos que estar viendo en cada momento, porque en el fondo el oído va siguiendo la imagen. Entonces, esta orquesta va interpretando las piezas y estamos súper cerca de los violines, súper cerca de las percusiones, y una manera de responder al ritmo, a los solos de los instrumentos, era estar encima de ellos para que el oído siguiera qué instrumento en cada momento cobra protagonismo. El planteamiento fue rodar con todas las cámaras posibles para tener muchos puntos, pero cada cámara seguía la partitura. Habíamos preparado previamente la partitura para saber qué momentos tenían que ser rodados con especial intensidad. No siempre podía funcionar porque a los músicos no puedes estar haciéndoles repetir, como quizás a unos actores, una y otra vez una obertura de una zarzuela. A lo mejor duran 8 minutos y los músicos se cansan. Entonces tuvimos dos intentos y con esos 2 intentos había que quedarse con uno, eso sí, no valía mezclar porque claro, cada interpretación es diferente. Pero conseguí... intentos y solo te puedes quedar con uno. Qué presión, ¿no? Bueno, había que elegir el mejor. Esto es como cuando juegas al plano secuencia, o una toma u otra, pero no puedes montar si juegas a eso. Y aquí era mucha preparación, cada cámara tenía que estar muy encima de la partitura. Yo incluso tomé una de las cámaras para seguir algunos solos de algunos instrumentos, conocer muy bien las partituras y ser como un testigo más. Esa fue la manera del concierto. Y respecto a las fotos, bueno, lo único que nos queda de estas músicas, que son músicas muertas, ya no se interpretan, es poder recrearlas. Los instrumentos que estuvieron en el género chico eran instrumentos de época que ya no suenan en las orquestas. Los violines, las violas tenían cuerdas de tripa que tienen un sonido más apagado. Los vientos metal son más imperfectos porque la ingeniería de la técnica de construcción de instrumentos se ha desarrollado mucho. En esa época no existía el saxofón ni instrumentos que tenemos hoy y entonces estos músicos tocaban esos instrumentos, ¿no?
De manera que revivir como pudiéramos ese teatro era el objetivo, y la manera de revivir es lo que nos ha quedado. Ya no tenemos las interpretaciones de las obras, pero nos quedan los carteles, las fotografías. Entonces lo que intenté fue, sin tener las obras, recuperar el espíritu, el sabor de ese teatro musical que era amable, como el sainete, ¿no? El género teatral, que era amable, que hablaba del costumbrismo. No había entrado todavía en las narrativas, la sofisticación contemporánea, lo perverso todavía no estaba en ese teatro, ¿no? Y simplemente pues con el montaje de estas fotografías y la música traté de sacar a flote todo lo que pudiera ese sabor. Pero también haces una cosa muy interesante, que esto en un documental musical convencional no lo hacen. Escuchas cómo sonaba un tambor de antes y de ahora, y un violín de antes y de ahora. Hablas de instrumentos que ya no existen. Esto te da una profundidad que, dentro de ser una cosa que puede gustarle a todo el mundo, a los pirados del cine como yo, pues tiene un plus. Y por ejemplo, todo ese final de época, hostia, cómo van desapareciendo las imágenes. Esto es una gran idea, porque en realidad nuestras vidas van desapareciendo objetos, personas, o sea, se puede extrapolar a cualquier momento de la vida de alguien. Sí, con un mecanismo que creo que es muy sencillo, que es fundir a negro unas fotografías y con una parte de una obertura. Bueno, pues muchas gracias. Y al final del cine se trata de materializar ideas, y en este caso, si son sencillas y funcionan bien, fundir a negro una imagen con una especie de marcha fúnebre de una obertura de Ruperto Chapí para hablar de que las personas que hacían este teatro van desapareciendo, y cuando desaparezca, igual que ha ido desapareciendo las gentes del cine clásico de Hollywood, que hemos visto que van muriendo, ¿no? Que han ido muriendo, la gente del cine moderno va muriendo, bueno, pues desaparece una manera de entender la cultura cuando se van las personas que hacen esta cultura. Yo simplemente quería transmitir esa idea. Que te haya gustado la sencillez, pues mira, no había pensado que era una buena idea, pero gracias por ponerlo en valor, porque además son fotografías, son recortes de diarios, o sea, es como, o sea, yo siempre pienso que el cine se inventó para filmar fantasmas. Es que esta es una película que habla de algo que está muerto y se trata de revivir. Existe ya. Claro, y imposible. hay teatros que ni existen. O sea, Claro, hay otras cosas. Hay un momento que se explica que hay un banco. O sea, es brutal todo lo que ha cambiado el pasado y llega a nuestros días, y en realidad, o sea, cualquier lugar de cualquier sitio está siempre cambiando. Efectivamente. Bueno, ya sabes que mis películas tienen hay una cierta nostalgia y melancolía del pasado. En este caso, pues vertí toda esa melancolía de algo que ya no existe más, pero que gracias al cine lo podemos resucitar. De hecho, yo creo que de las 3 películas que he visto tuyas, la única donde está el personaje presente es Luis de Pablo. Sí, efectivamente. Goya también es el siglo XIX. Parece ser que el siglo XIX hay algo contigo que te gusta, porque Goya también es de esa época, el género chico también. Luis de Pablo está filmando ya casi una persona. Bueno, al año siguiente muere de hacer la película, entonces estás como filmando un adiós. Sí. Es curioso déjame hablar, ya desde el título, para mí es un ensayo abstracto sobre la música y la composición de la imagen a través de esa música. No sé si lo ves así, sí. Porque lo vemos una imagen de joven, hablando, luego de mayor, no habla, déjame hablar. Es muy inquietante esa película. Sí. Sí, yo no pensaba que fuera a ser tan inquietante cuando la rodé. Desenfocas, no sé, haces unos barridos con la cámara, no sabes muy bien hacia dónde, ¿no? O sea, estás como en una especie de limbo en la película, ¿no? Para que la imagen te entre, ¿no? Sí. O la música te entre. El objetivo es que la música entrara. Claro, en esta biografía que se pretendía hacer, que conté antes, de Luis de Pablo, faltaba la dimensión de su música,
podemos saber datos biográficos de Luis de Pablo en un documental, pero me interesaba que el espectador se tuviera que enfrentar a escuchar con suma atención la música de Luis. Y para eso tenía que invertir el trabajo que se hace en cine. Normalmente se ruedan imágenes y después se piensa en una banda sonora, que puede ser el sonido directo, o en este caso la composición fue al revés. Elegí unos fragmentos de la música de Luis de Pablo y después, con la misma intensidad con la que se sonoriza una película, traté de visualizar estas piezas, con lo que... Pensar en imágenes a través de la música. Sí, o sea, sí, eso es. Entonces pensé, bueno, Luis de Pablo compone en su casa, ¿no? Siempre él tiene una casa en Tirso de Molina, que es muy mítica, no solo porque viva debajo o durante muchos años viviera Joaquín Sabina, que dos músicos totalmente dispares, pero vivían en el mismo edificio, ahí en la calle Relatores, en Madrid. Y calle Relatores, está al lado de Tirso de Molina. ¿Qué nombre para una calle? Relatores, sí, sí. Luis componía en un estudio en su casa y me parecía que rodar su espacio de trabajo, sus libros, sus plantas, pero todo esto que le inspiraba y que tenía alrededor, pero buscándole una dimensión más allá, era lo apropiado. ¿Y cómo buscar la dimensión más allá de lo cotidiano? Pues jugando con el zoom, jugando con los desenfoques, con los movimientos de cámara, como intentando ver cómo transpone la realidad de su alrededor más cotidiano Luis de Pablo a su música. Y efectivamente él estaba ya mayor entonces. Al poco tiempo vino el confinamiento y bueno, para muchas personas mayores fue un momento muy, muy delicado, pero afortunadamente Luis pudo ver la película terminada y bueno, cuando le dieron el León de Oro de la Bienal de Venecia música en composición, pues esta película pudo mostrarse en el estreno y bueno, pues para mí fue un privilegio poder estar allí pues haciendo visible a Luis, porque él no pudo desplazarse por la pandemia, por su edad, y la pandemia no pudo ir a Venecia y la gente no pudo aplaudirle, no pudo homenajearle, así que este cortometraje lo hizo corpóreo de alguna manera en la Bienal y yo creo que fue muy feliz el evento. Yo de las 3 películas que he visto tuyas, para mí los 3 son retratos y para mí son 3 personajes. Es como una especie de reconstrucción, pero no una reconstrucción frontal, sino de búsqueda. Vamos a buscar cómo reconstruimos esto. De hecho, son retratos y a la vez ensayos, porque las 3 son de cómo hacer una película sobre esto. ¿No? Y esto me gusta, ¿no? Entonces, ¿qué hay de retrato y de ensayo de ti en las 3 películas? Bueno, lo que hay de un autor detrás de una película es simplemente que yo soy el medium entre la película y el retrato. Entonces, yo estoy detrás de todas las decisiones, entonces eso es lo que hay de mí. Tú harías la película de otra manera y otra persona haría la película de otra manera. O sea, lo hablábamos ayer en la masterclass. Las películas van de la relación de un creador o un conjunto de creadores con el mundo. Lo que está de los creadores en lo que se fija del mundo, que es la película, es lo que estamos de nosotros. Entonces, haciendo una película de Goya, de Luis de Pablo, nadie puede medirse con Goya, nadie puede medirse con Luis de Pablo, no se trata de eso. Se trata de intermediar a través del retrato y contextualizar a ese personaje en su mundo, en su ambiente y en el alcance que ha podido tener, ¿no? Eso hay de un creador en una película. Estar detrás de la cámara en cada momento y detrás de cada corte en el montaje y detrás de cada elección. ¿Y la cámara enseña a filmar? Hay que intuir, o sea, uno ya sabe hacia dónde tiene que poner el foco, el tiro de cámara. ¿Eso viene de dentro o es un trabajo de planificar mucho, como decía ayer Mauro? O también hay un tipo de intuición que decía él ya en el rodaje, ¿no? ¿O para ti cómo es? Pues es una buena pregunta, porque yo no soy un cineasta como Mauro que viva rodando. Yo no estoy al año rodando mucho tiempo, entonces
depende del momento vital de cada cineasta y depende de cómo plantea cada película. Yo, como hago películas cada mucho tiempo, aunque trabajo todo el tiempo en películas, saco películas o materializo películas cada mucho tiempo. Y cuando esto ocurre, como son, aunque tienen cosas en común, son radicalmente distintas en el lenguaje y en los temas, hay veces que pienso que pierdo músculo no estando detrás de la cámara constantemente, ¿no? Y en las últimas películas y las que estoy preparando ahora, me está pasando que las estoy escribiendo, imaginando mucho y a lo mejor perdiendo masa muscular de la intuición de rodar, ¿no? Y esto es algo que tengo que corregir antes de ponerme a rodar. ¿Y esto cómo se hace? Pues... La imaginación vuela, ¿no? Bueno, efectivamente, y es un problema cuando, como en mi caso, vienes del cine documental, que no imaginas imágenes, sino que simplemente te sumerges en un mundo y estás atento a lo que puede pasar, ¿no? Me parece muy interesante lo que estoy haciendo ahora, ir con esa mirada a un mundo de ficción, porque el haber trabajado en películas documentales ha abierto mucho la mente a quienes hemos trabajado documental, a ver un universo de posibilidades, de cosas que pueden ocurrir. Entonces, al ir yendo a la ficción, yo pienso que se puede abrir mucho el abanico de lo que ocurre y no pensar que una historia debe estar cerrada. Conocer las reacciones de las personas, como te decía al principio, ¿no? Conocer la vida y cómo las relaciones humanas fluyen, me parece fundamental para hacer cualquier trabajo. Entonces, respondiendo a tu pregunta sin divagar tanto, estoy más ahora en eso que en el hecho de tener una cámara en las manos y de imaginar a través de ella, pero desde luego pienso que debe ser la manera de materializar todo esto. O sea, es un viaje de ida y vuelta hacia un método y a otro, ¿no? ¿Puedes volver a hacerlo? Toma 2. Ayer, cuando empezaste la masterclass, estabas en el programa de radio, ¿no? Con todos ustedes. Mauro. Sí, bueno, pienso que la radio es algo muy mental. Bueno, ¿es una pregunta o un comentario? No, empecé, no es una pregunta, era una reflexión. Vale. Pero Sí. que modulabas bien la voz, esto de los años de radio. Bueno, la radio es algo que está en un lugar indeterminado y que entra en la cabeza de quien la escucha. Por eso cuando sucede en un lugar, cuando eso que entra en la cabeza y es solo sonido sucede en un lugar y ves a las personas hablando con ese lenguaje radiofónico y ese ritmo de entrada de los sonidos, impacta mucho a la gente. Entonces yo me he dado cuenta precisamente aquí en Barcelona, cuando traje mi programa La Alternativa hace casi 10 años, me di cuenta de cómo funciona la puesta en escena de un programa de radio y pensé que era la manera más eficaz tanto de hablar en público como de entrevistar, y entonces desde entonces cualquier cosa que se plantea de esa manera me la llevo a lo radiofónico. Ahora, una pregunta importante: cuando los encargadores de estas películas que han opinado sobre el corte, el final cut, el acabado final. Pues en el caso del género chico, mucha satisfacción, porque ya era llevar más allá una propuesta que solo era la filmación de un concierto. Entonces, el haber podido sacar mucho más... Lo otro es cosa tuya. Sí, yo lo propuse, digo, vamos, es un concierto, pero hay que contextualizar esto, ¿no? Y el archivo que hay que mostrarlo, aunque sea un poco, ¿no? Claro, efectivamente, dije, vamos a... Al final de la película, lo de juguete cinematográfico, me gusta eso. Las obras de género chico jugaban con los títulos, decían, esta película es una zarzuela lírica o un sainete lírico, y luego empezaban a decir un juguete lírico, una pesca imaginaria, ¿no? Entonces, pues la idea era hacer como una obra de género chico, pero en una película, por eso era un juguete cinematográfico. Y volviendo a la pregunta, perdona, me he perdido. Los encargadores. Los encargadores, sí. Muy satisfecho el género chico por este vuelo que le dio a la película, que era sacar de donde no había. Se podían haber hecho más cosas, pero desde donde partíamos, la película llegó donde llegó. Y en el caso de la película de Luis de Pablo, pues a Luis le satisfizo mucho. Me dijo algo muy, muy impactante para mí, que es que le hizo aprender de su propia obra.
A Luis lo que más le gustaba era hablar de su obra, también eso es cierto, ¿no? Se tenía mucho celo de su trabajo. Y claro, una película que habla de su música era difícil que no le gustara. Pero vi en él que captó un espíritu de vanguardia que está en su música, y creo que eso es lo que más valoró. Y tú, después de 6 años que nos volvemos a encontrar, ¿qué has aprendido del cine? A nivel más personal, ¿eh? A nivel no tan de cine, porque ya me lo has explicado, pero a nivel personal. Pues quitarte esa ansiedad, a lo mejor. Pues me ha enseñado De pensar más las películas. Me ha enseñado, José Antonio, a que hay que pensarlas menos. Vale, todo Sí, lo contrario. sí, todo lo contrario. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Déjame hablar, puede que sea la película que más me gusta de las que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque es la película menos manoseada. Yo construyo mucho las películas, las pienso mucho, es lo que me sale a hacer, ¿no? Y cuando he dado con una película espontánea, porque Déjame hablar está rodada en una tarde. Prácticamente todos los planos que rodamos los hicimos así de manera, llegar con la cámara y decir, vamos a hacer esto, esto otro, esto otro, esto otro. Pura intuición, ¿eh? Pura intuición. Fue, y eso es algo que yo no había experimentado de esa manera hasta ese día, ¿no? Y hubo una mañana más que rodamos unos exteriores día, porque por la tarde no. Pero ese hecho de lanzarte a rodar y con lo que tuvieras montar la película, utilicé todos los planos que rodé con Roberto San Eugenio, mi dire de foto. Todos los planos están en el montaje. Entonces, esa experiencia de espontaneidad, de frescura, de no pensar tanto y de dejarte llevar por teniendo clara cuál era la meta, que es que la música estuviera delante, me inspiró mucho. Entonces, ahora cuando hago una película me sale construir mucho, pero no pierdo la perspectiva de que hay que disfrutar más las películas, hay que guiarse aún más por la intuición. O sea, mejor más cantidad, más frescura que tratar de obsesionarse por una perfección que luego quizá no aparezca, ¿no? Porque la imagen es algo que por mucho que pensemos nos va a superar siempre. O pensar en algo que va a ocurrir, luego lo que ocurre nada tiene que ver. Es mejor dejarse sorprender. Totalmente. O sea, que en ese sentido... Tener un mecanismo para dejar la mente en blanco, para no estar todo el rato pensando en lo que va a suceder. Yo creo que es bueno poder modular, moverse entre los dos escenarios, pero nunca perder una perspectiva de la otra. Saber en qué momento abandonarse y dejar que las cosas sucedan, pero saber también en qué momento hay que intervenir y parar las cosas, ¿no? Esa es mi evolución en estos años. Saber cuándo hay que fluir y saber cuándo hay que controlar. Pero no solo en el cine, en la vida también, en una conversación, en una situación tensa que se puede dar o en una situación afectiva. Saber cuándo callar, saber cuándo hablar, saber cuándo dejar hablar, saber cuándo disfrutar. Saber cuándo no tienes que quedar con alguien. Saber decir no. Saber decir que no. Vale, pues ahora para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Me cuestan mucho estas preguntas porque me suelo quedar muy en blanco cuando... Tengo otras opciones por si esta no te sale, porque yo entiendo que es complicada. Yo, por ejemplo, ahora te diría una, pero porque la vi el jueves y me sigue flipando. Que es la serie esta que ha hecho Alauda Ruiz de Azúa para Movistar. Alauda. Alauda es muy buena. Yo he escrito un texto y me lo planteo como una película, no me lo planteo como una serie. Vale. Que es miniserie, 200 minutos, película. Necesito que cortes un momento para encontrar el título, porque no me está viniendo a la mente. Que no te acuerdas del título, genial. Dime de qué va un poco y ya está. Pero dejo muy mal quedo yo muy mal. No. Bueno, vamos a ser honestos, vale. Esta película creo que se llama... Mira, la primera que se me ha venido a la mente ante tu pregunta. Los delincuentes. Sí. Una película argentina de Moreno. Alberto Moreno, ¿puede ser? Rodrigo Moreno, joder. Perdónanos, No. Rodrigo Moreno, No pasa porque nada. eres un auténtico maestro. Es que hay muchas películas.
Eres un auténtico maestro. Me la han recomendado varias. Bueno, varias mira, personas esa en película... las entrevistas, ¿eh? Sí, esa película, una vez que la vi, me dejó impactadísimo. Me pareció... Es una película actual, es del año pasado, argentina, y hace un ejercicio maravilloso de reunir lo mejor del cine moderno, para mí, Nouvelle Vague, estos relatos de Eric Rohmer, donde la casualidad, el realismo, los tiempos largos suceden, junto con la narrativa de Mariano Ginás, así todo este imaginario argentino de reconstruir ficciones, de jugar con el cine de género que por ejemplo hacen La Flor, pero hecho con una fotografía exquisita, con unos personajes, ahora que ha muerto Paul Auster, la casualidad en el cruce de personajes entre sí, ¿no? Que está tan presente en la obra de Auster, y una película larga, una película antitendencia total, con dos partes súper diferenciadas, con un humanismo profundo. Bueno, es una película que para mí creo que marca un hito en el cine argentino y ha sido valorada, pero creo que va a ganar con los años y no te la pierdas, que no se la pierda nadie, Los Delincuentes, pero hay que verla entera, son 3 horas, pero hay que verla entera, no hay que parar. Solo hay que parar para ir a la SER. Y si se puede uno evitar... Pues Samuel, un placer. ¿Samu o Samuel? ¿Cómo te llaman? Mis amigos me llaman Samu. Vale, ¿podemos considerarnos amigos ya? Por supuesto. Pues entonces, Samu, un placer hablar contigo. Lo mismo. 6 años después. Lo mismo. Espero dentro de 6 años que tengamos otra ocasión. Menos. La próxima en Madrid, en tu casa. Cuando tú quieras. Y nada, un placer hablar contigo. Gracias por este ratito, por las películas. Y gracias yo a ti. digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película.